¿No conoce usted a Víctor Canales? No lo conozco, sé que es un oficial que en ese momento era coronel del ejército peruano, que se hacía pasar por asesor del ministro. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se comunicó con usted antes de dar su discurso el día 7 de diciembre del año 2022 para que usted haga uso de las Fuerzas Armadas. No. Después del mensaje, Tampoco. En ese momento, quien seguía ejerciendo el cargo de comandante general era el general Córdoba, no el jefe del Estado Mayor. Mi cese de funciones se formalizó el día 19 de diciembre de 2022 a través de una resolución suprema que salió publicada en el peruano, el gobierno actual. ¿quién era la presidenta o presidente? La señora Dina Boluarte, ¿no? ¿Y qué fue lo que comentó el general de la Policía Nacional del Perú? Hizo un comentario como: me están diciendo que detenga a la fiscal de la Nación, nosotros vamos a detener al presidente Castillo. Apuntarle con un arma de fuego a un ciudadano y decirle estás intervenido, ¿es usuario en la Policía Nacional del Perú? Quien le dice que está detenido a partir de ese momento es el que habla. Yo soy el que le dice, señor Pedro Castillo Terrones, a partir de este momento usted se encuentra detenido. Amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa Hablemos a ver qué pasa. Ya estamos conectados con don Ciro Silva Paredes, quien es autor de la denuncia en contra del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, también el comandante general del Ejército del Perú, el comandante general de la Marina de Guerra, el ex ministro Gustavo Bobbio, entre otros funcionarios por los supuestos delitos de conspiración, sedición, rebelión y motín. La denuncia lo ha radicado en la primera Fiscalía Corporativa Penal de Lima. Ya hablamos en el mes de diciembre con don Ciro y lo hemos convocado para conocer un poco su opinión respecto a cómo él está viendo estas declaraciones de los comandantes en el juicio oral contra Pedro Castillo y otros por los supuestos delitos de rebelión. Don Ciro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, amigo Velázquez. Un gran saludo a todos sus oyentes. Van a disculpar un poco estoy con una ronquera, producto de la exitosa marcha de ayer, donde se logró la censura del ministro Santibáñez. Sí, entiendo, ha sido una movilización bastante grande y usted, bueno, como siempre, involucrado en los temas que atañen a nuestra sociedad peruana. Don Ciro, usted en diciembre dio cuenta de las declaraciones que estaban dando estos personajes que hoy están desfilando también en el juicio oral contra Pedro Castillo. Y nos hemos llevado la sorpresa de que en esta denuncia que usted ha entablado en contra estos mandos de las Fuerzas Armadas y otros funcionarios, no está el general de la Policía Nacional del Perú, Vicente Álvarez Moreno, quien en este juicio oral se atribuye ser el autor de la decisión y la detención material del entonces presidente constitucional de la República del Perú. ¿Cómo está viendo estas declaraciones? Bueno, en primer lugar debo decirle, como usted lo bien dice, él bien lo ha dicho, esto está a cargo de la tercer despacho de la primera Fiscalía Corporativa a cargo de la doctora señora Yadira Talavera Loza, ¿correcto? Es el número de expediente 2745. Con respecto al coronel, un poco para deslindar, básicamente la denuncia que presentamos se refiere al video que mostró públicamente el amigo de prensa alternativa Pavel a través de Yacha Iguasi, ¿no? Entonces, este video fue entregado a la Fiscalía y todos los personajes que están en ese video son materias de la investigación, ¿no? La investigación. Bueno, ya han declarado casi el 90% de todos los involucrados en el video, algunas secretarias también que estuvieron en el Ministerio de Defensa, están las declaraciones del general David Ojeda Parra, actual comandante general, ya declaró el señor Jorge Chávez Cresta, y la Marina también, el almirante Alcalá, Artadi de la FAP, en fin, ¿no? Si mal no recuerdo, faltarían 2 o 3 declaraciones. Esto también hay que precisar que tuvo que haber una ampliación, ¿no? Porque en principio les dan, como usted sabe, 60 días, ¿no? Y lo han ampliado 8 meses, que también ya está por vencerse, pero sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido citado el general Bobbio, que es una pieza importante en este tema que podría ser calificado de conspiración. Lo que quiero precisar es lo siguiente.
que lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación nacional e internacional, el juicio de Pedro Castillo, es otro proceso en el cual solamente se está tratando en ese juicio a partir del día 6 o 7 de diciembre del 2022 hacia adelante, ¿no? Pero no están tocando el tema de la posible conspiración, las reuniones que hubo antes del día 6, ¿no? Y como algunos lo han dicho, para mí tengo la impresión de lo que va avanzando el proceso ante la Fiscalía, que dicho de paso es reservado y no puedo, por las mismas indicaciones de la fiscal, estar yendo mucho al contenido, porque es una investigación, ¿no? Pero sin embargo sí debe manifestar el testimonio de ellos y al parecer casi todos coinciden en una versión de que fueron citados por el general Bobbio para que les dé, que cada uno haga una exposición, ¿no? De su respectivo cartera, ¿no? Cartero o la comandancia que tenga a cargo, no sea Marina, Ejército, Aviación. Este coronel que usted menciona, yo creo que se ha autoincriminado en la captura de Pedro Castillo, en el otro proceso, no está en este video, no está, no, por eso que no aparece en este expediente, ¿no? Pero yo creo que en el proceso judicial que ya le están llevando a cabo, yo creo que sí van a hallar la responsabilidad de este coronel que prácticamente deslinda de lo que se decía públicamente, ¿no? De que el el comandante general Gómez de la Torre, él le había ordenado desde el comando conjunto hacer la captura, pues cosa que es totalmente inaudito, ¿no? Que sin haber orden judicial, ¿no? Simplemente a orden de tiro, pero haya detenido un alto dignatario como es el presidente Pedro Castillo. Claro. Bien, amigos, para los que recién están enganchándose, don Ciro habla del audio, que es recontra famoso, del audio donde se escucha a la señora Alina Sánchez Camada mantener un diálogo con el general Víctor Canales, que ha sido pasado a retiro, también una decisión arbitraria por parte del régimen de Boluarte. Y en este audio se narra una serie de situaciones que se dieron ahí en el Ministerio de Defensa el 7 de diciembre en horas de la mañana. Y ahí se entendía de que habría sido la señora Patricia Benavides la que había ordenado al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, don Manuel Gómez de la Torre. Pero lo que estamos asistiendo acá, usted dice, se ha incriminado. Claro, porque ahora asistimos a una versión completamente diferente. Si bien es cierto que la Fiscalía se centra en lo que pasó el 7 de diciembre, las preguntas que se han hecho, que precisamente tienen que ver a algunos de los testigos, qué es lo que estaban haciendo ese día en el Ministerio de Defensa. En esta denuncia que usted ha realizado, ¿usted va a pedir la ampliación del espectro de los denunciados o cómo toma estas declaraciones de este general de la Policía Nacional del Perú? Era el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, quien se atribuye, pero no solamente él, el propio Gómez Latorre ha dicho lo mismo y también el vicealmirante Alcalá también ha dicho lo mismo. Sí, antes de entrar a las declaraciones autoincriminatorias de este funcionario, coronel de la policía, ¿no? Que prácticamente se ha inculpado, ¿no? Yo quisiera precisar lo siguiente. La semana pasada, gracias bueno, yo presido la Sociedad Patriótica del Perú, ahí tenemos una serie de abogados y personal civil, militar también, en situación de retiro. Recibí el consejo del doctor Viteri, que es un ex procurador, ha sido un juez también durante muchos años, ya está jubilado, tiene cerca de 80 años, pero él me precisó una cosa que es importante y por eso lo llamé al doctor Walter Ayala, para decirle lo siguiente. Mire, estos jueces que están en este momento juzgando, digamos, no escuchando las declaraciones de un alto dignatario como es Pedro Castillo, un presidente de la República, no deben ser, porque son provisionales, no son permanentes. En consecuencia, le pedí a Walter Ayala o a cualquiera de los abogados que está ahí presente que levantara la voz y él puede plantear una recusación, la recusación. Y ahora le voy a decir dónde está contemplado eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los 3 magistrados deben ser nombrados por una sala penal permanente, ¿no? Estos señores están descalificados, son incompetentes. ¿Y dónde se establece eso? Le he alcanzado, amigo Velázquez, creo que son como 80 hojas de la parte, la pieza, digamos, judicial, ¿no? Donde se sustenta. Está el artículo 26 del Código Procesal Penal, el cual establece la competencia
de la Sala Penal de la Corte Superior. Es basada en el artículo 100 de nuestra Constitución Política. Está el artículo 34.4 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Está el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales y el artículo 450 del Código Procesal Penal, que establece las reglas para el juzgamiento de los altos dignatarios. Es decir, que tienen que ser nombrados entre los integrantes de la Sala Penal Permanente. Repito, estos 3 señores son provisionales y yo no sé por qué hasta el día de hoy ningún abogado de Pedro Castillo, al cual lo conozco casi todos, porque hemos estado en unas diferentes actividades, lucha, marchas, incluso yo pude intervenir al Tribunal Constitucional, no presentan ese documento que es importante. Yo creo que al más breve plazo deberían recusar esta sala y bueno, y ese proceso pues tendrán que suspenderlo hasta que nombren pues, los titulares, ¿no? Que es lo correcto, ¿no? Ya. Entonces, es en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a este coronel, quiero recoger estoy pidiendo copia del testimonio de este coronel porque este señor, porque a veces si nadie lo pide, nadie levanta la voz. En mi caso, yo soy presidente de una sociedad patriótica del Perú, de la sociedad patriótica, y perfectamente como ciudadano podría pedir que este señor pues celebre un proceso, porque no va a ser que entre gallos y medianoche se archiva eso y al final pasa por agua tibia, como se dice, ¿no? Así es. Bien, pero bueno, usted entonces acá nos acaba de decir que este señor se está autoincriminando. Para la denuncia que usted lleva adelante es una pieza fundamental, porque si este señor en este proceso se atribuye todo lo que lo motiva para denunciar a estos altos mandos del Ejército, de la Marina, incluso el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no tendrían nada que ver, de acuerdo a lo que ellos mismos están declarando. Ahora, la pregunta es, ¿qué implicancias tienen las declaraciones de este señor, si es que lo tienen en el proceso o en la denuncia que usted lleva adelante? Bueno, él no está en este proceso, ¿no? Entonces, capaz se puede abrir una carpeta adicional para poder incluir esas declaraciones, porque al parecer, con lo que él ha dicho, prácticamente lo está limpiando al señor Gómez de la Torre, ¿no? Limpiando a la fiscal de la Nación, y capaz por ahí van a crear una figura de un mártir, ¿no? Que se sacrificó, le clavaron 15 años, calculo yo, pero al final pues limpia todo el resto, ¿no? Y con eso ellos evitarían el delito de conspiración, porque hasta lo que hemos escuchado hoy día en el proceso judicial de Pedro Castillo, él es totalmente inocente en el caso de rebelión, ¿no? Por ningún lado, ¿no? La rebelión con un papel y con un lapicero. Entonces, eso, los mismos generales están declarando que no recibieron ninguna orden, ¿no? Ni Marina, ni Ejército, ni Aviación, ni el jefe del Comando Conjunto, ¿no? Entonces, no, para nada había la rebelión y para nada creo que se utilizó ni siquiera un lapicero, ¿no? Como arma de guerra, digamos, que ellos le llaman, ¿no? Así es. Bueno, todo lo contrario, los que se han revelado han sido los que supuestamente son subordinados, de acuerdo a la Constitución, al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. En todo caso, ya hemos hablado con algunos de los abogados, le cabería a este señor una denuncia por secuestro. ¿Coincide usted con eso? Yo creo que sí, que es el delito correcto porque sin ninguna orden judicial ni nada, simplemente detuvo ahí en García de la Vega, cerca de la prefectura, al presidente de la República, ¿no? Y ahí las fotos lo demuestran, ha estado encañonado incluso, ¿no? Con armas a cargo de la unidad especial de la policía, ¿no? Que estaba ahí al frente del vehículo. Y su familia también ha sido amenazada, ¿no? Ha sido encañonada, así es. La última vez que hablamos, don Ciro, tenía que ver con las declaraciones que estaban llevando todas estas personas que han sido denunciados. En ese contexto también se supo de las intimidaciones, de las amenazas que estaba sufriendo el general Canales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, no sé de buena fuente, como digo, no puedo ir al fondo del asunto, que él ha hecho las declaraciones correspondientes, pero también ha observado, le ha pedido a la Fiscalía que, digamos, ratifique, ¿no? Corrobore la autenticidad del audio, lo cual me parece correcto, porque es un audio que yo lo bajé del mismo canal, ¿no? YouTube, de que maneja Pavel Yachay, y eso fue entregado. Y producto de eso también hay otros generales que han declarado, ¿no? Así es.
Bien, en ese sentido también se le ha preguntado, en este caso al quien fuera viceministro de Defensa, el señor Andrés Salas Jaén, sobre si es que conoce o no al general Víctor Canales. El señor ha dicho que en ese momento él era coronel y que se hacía pasar por asesor de Gustavo Bobbio. También dice que no conoce o no recuerda a la señora Alina Sánchez Camada, protagonistas en este audio que ha sido la base para que usted lleve adelante esta denuncia. Sí, yo ahí quisiera comentar algo y precisar lo siguiente, que si bien es cierto, no está en el audio, pero he tenido información de que, este señor ex marino, ¿no? Viceministro, está diciendo lo que tenga que hacer para defenderse, ¿no? Pero hay una cosa cierta, que creo que en ese momento, me parece que eso hay que corroborarlo, de que no había la energía suficiente, no había el internet del sistema para que se emitiera la resolución donde lo nombran asesor al general Víctor Canales, ¿no? Que en ese momento creo que era coronel. Así es. Entonces no había, por eso que se demoraron, no lo imprimieron. Lamentablemente pasaron los hechos que pasaron, ya Bobbio ya no fue ministro de Defensa y simplemente todo eso se quedó en el aire. Así es. Claro, pero este señor además ha sido denunciado por la propia Alina Sánchez Camada. Hay denuncias. Esas denuncias que ha hecho la señora Alina Sánchez Camada, ¿también están incluidos en la carpeta fiscal? Como le digo, por recomendación de la fiscal no puedo entrar al fondo del asunto, pero yo diría que las declaraciones de la señora Alina Sánchez Camada son las correctas, responden a la verdad, ¿no? Porque ella no solamente no es nueva en esto, ¿no? Ella ha pasado por ser secretaria de varios ministros, incluso en sus inicios ella ha tenido cursos de, me parece, inteligencia, ¿no? Es una persona preparada y creo que en honor a la verdad está diciendo las cosas correctas, así es. Fueron en diciembre las declaraciones. ¿Cuáles son los tiempos que se maneja? ¿Cómo sigue esta denuncia? Sí, yo creo que en este proceso, que lamentablemente no está yendo con la celeridad del caso, incluso todavía no termina el 100% de los citados, yo creo que debería acelerarse, ¿no? Estamos casi a puertas de que se cumpla 8 meses y no vaya a ser que por estos detalles se archiva este caso. Yo creo que no. Vamos a seguir, en todo caso, exhortamos a la fiscal, la señora Yadira Talavera, que por favor a la mayor operación proceda a hacer la acusación si ya lo cree conveniente, porque este proceso va a servir para poder capaz ayudar a desbaratar el otro proceso judicial que lo estamos viendo públicamente, ¿no? Donde hasta ahorita a Pedro Castillo no se le muestra ningún delito, esa es la verdad, hasta ahora no hay delito, y si estos señores han cometido el delito de conspiración, bueno, tendrán que ser juzgados, pues, ¿no? Todos los generales y almirantes que han estado ahí, así es. ¿Y es normal que se demore, que se tome su tiempo? Porque en el caso de Pedro Castillo vemos que es... Sí, le escucho. No, lo que pasa es que la Fiscalía amplió 8 meses, tentaba 60 días, 8 meses más. Yo creo que hay un plazo extraordinario, ¿no? Cuando se determinan los casos que son complejos. Y estamos a la espera de eso, ¿no? Yo voy a ir estos días a la Fiscalía también para poder ver y corroborar los plazos, ¿no? Porque es importante lo que usted está preguntando, así es. Bien, bueno, acá tenemos una lista de 12 personas, ¿no es así? 12 personas son los que son involucrados en esta denuncia. Usted me dice que falta todavía que declaren algunos, pero ojo, estamos hablando del mes de diciembre. ¿Qué es lo que ha pasado, don Ciro? A mí me extraña que no lo citen a Bobbio. Uno de los abogados, cuando yo estuve declarando, ratificándome, ¿no? El abogado me parece el almirante Alcalá, me dijo: señor, ¿usted sabe que el general Bobbio ya ha sido eximido de todo este proceso? Bueno, no le contesté en ese momento, pero entre mí, ¿en qué proceso? ¿Quién era la fiscal de la Nación? ¿Se acuerda, no? Claro. La señora Patricia Benavides. Bueno, lógicamente, pues yo estoy con una señora que hoy día fue destituida por diversos actos, creo hasta de corrupción, que ahora la quieren reponer. Es que no solamente, una cosa que tiene que entender el público, que no solamente es el proceso judicial, acá hay temas de carácter político, presiones de uno u otro lado. Lo hemos visto el día de ayer en el Congreso de la República, ¿no? Que querían quebrarle la mano a varios congresistas para que no lo censuren a Santibáñez, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, también estamos viendo que la señora Patricia Chirinos, que antes avalaba al gobierno de Dina Boluarte, hoy día en los Twitter está hablando de que qué esperas, le dice qué esperas para retirar, ¿no? Presentar tu renuncia, ¿no? Cuando paralelamente la señora Susel Paredes
está empezando a recolectar las firmas para la vacancia, ¿no?, presidencial. Entonces, hay temas de carácter político que influyen definitivamente. Entonces, esta visión tiene que ser, estos casos tienen que ser tomados con una visión holística, sistémica, global, ¿no?, hermenéutica, yo diría, para poder ver en todo su contexto, ¿no? Esta denuncia fiscal no es aislada, es parte de todo un proceso, ¿no?, que en el momento que salga, para mí, ojalá positivo, puede contribuir para corroborar la inocencia de Pedro Castillo y también la posibilidad de una conspiración que hubieran hecho estos generales. Porque solamente, repito, en el proceso judicial que es público de Pedro Castillo, solamente se está viendo prácticamente el día 6 y 7, ¿no? Así es, pero no los días antes de las reuniones que hubieron, donde aparentemente también ha habido congresistas, ha habido altos funcionarios, ha habido fiscales de la nación. Recordemos que, por ejemplo, ahí salió en Cuarto Poder, me parece, y en Panorama, que la señora, esta congresista Moyano, se reunía, ¿no?, con la señora fiscal de la nación, ex fiscal Patricia Benavides, lo ha declarado el popular, ¿cómo se llama? Jaime Villanueva. El filósofo, ¿no? Así es, así es. Entonces hay elementos, pues, que no pueden ser dejados de lado, pues, ¿no? Así es. Usted dice que el vicealmirante Alcalá, el que ha declarado acá en como testigo de la Fiscalía en el juicio oral contra Pedro Castillo. No. ¿Su abogado? No, perdón. Sí, su abogado. Su abogado de él. Yo declaré esto, un abogado con todo derecho y un abogado. Ya, pero él le dijo que el señor Bobbio ha sido excluido. ¿De cuál proceso? ¿Del proceso de Pedro Castillo? No. ¿O de cuál? Sí, pues. Así es, o sea, que había habido otra investigación, supongo meses antes, ¿no?, donde había sido citado y habían declarado que el señor Bobbio no tiene ninguna responsabilidad. A mí me causó extrañeza, ¿no?, porque en qué época lo eximieron, digamos, para que no entre los procesos. Eso ha sido en la época de Patricia Benavides, ¿no? Entonces estamos en otro proceso y ese señor debería ser citado para mí, ¿no? Así es. Pero valga, don Ciro, no sé si son coincidencias o qué, Bobbio pasó de calidad de testigo a calidad de acusado en este juicio oral. Ah, claro, en el juicio oral. Sí, y no solamente creo que él, hay 2, 3 más, lo cual me parece importantísimo, ¿no? Interesante. Yo he mandado una carta, por si acaso, a la fiscal esta Talavera, Yadira Talavera, pidiéndole que por favor lo citen al señor Bobbio, ¿no? Así es. Hasta ahora no lo han citado, pero con este hecho reciente, ¿no?, que usted lo está mencionando, yo creo que la fiscal tiene que tomar la decisión de citarlo al general Bobbio. Además del general Bobbio, bueno, ex ministro de Defensa, ¿qué otro denunciado falta que declare ahí en la fiscalía? Me parece que es un funcionario asesor menor, ¿no? Y con eso ya creo que se cierra el círculo de la declaración de todos. Así es. ¿Usted es optimista, usted es optimista que esto prosiga o, como dice, se puede archivar? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que lo archiven? Bueno, que la fiscal no encuentre elementos de juicio, lo cual no creo, porque los testimonios que están dando indicios de que hubo reuniones de coordinación. Ahí está la declaración de la señora Lina Sánchez, ¿no? Y lo que ha declarado el general Canales también, ¿no? Así es. Claro, pero con ese criterio, don Ciro, la fiscalía podría decir, si usted no ha visto el juicio oral en contra del presidente Pedro Castillo, ahí el general Álvarez se ha atribuido toda la responsabilidad, por tanto no hay nada que investigar acá. Por eso le digo, pues podría ser una estrategia de sus abogados, ¿no?, de los generales, de los almirantes, donde sacrifican a uno de sus hombres para evitar el delito de conspiración, ¿no? Y eso podría caer así, ¿no? Podría ser, pero esperemos que no. Así es, yo soy optimista y vamos a seguir adelante. Y lo estamos haciendo, no solamente en la parte legal, ¿no?, en la parte de las marchas, las movilizaciones, las reuniones que tenemos con los dirigentes a nivel nacional, vía real, vía virtual, en fin, estamos en la lucha. Bueno, don Ciro, usted es una persona, está en el pueblo, está siempre en movilización con la ciudadanía. ¿Cómo está impactando este juicio que se está desarrollando contra el expresidente Pedro Castillo y otros funcionarios en la sociedad, digamos en el pueblo, si se puede decir? Bueno, yo creo que la impresión de casi el 99%, no solamente de lo que lo llaman castillistas, sino del pueblo en general, de que Pedro Castillo debe salir libre.
Hoy día, ayer hemos estado en la marcha, hoy día en la Plaza San Martín también, coordinando acciones para una próxima marcha que va a ser el día martes 25, con diferentes artistas, marcha, el adelanto, que va a partir del el local, famoso local El Guaralino, que está ubicado en el Óvalo Naranjal, en el distrito de Los Olivos. Van a ir a la Plaza San Martín y ahí vamos a ver Ministerio Interior o el Congreso de la República, que es el centro político, ¿no? Pero la impresión que recibo donde converso, sean amigos, simpatizantes o no simpatizantes, de que hasta el día de hoy Pedro Castillo es inocente, no se le ha demostrado nada. Yo creo que debería salir en libertad y, tal como lo hemos dicho, no ser restituido, porque todo esto es una dilatación en el tiempo, mientras este gobierno que está coludido con la mafia, la corrupción, Dina Boluarte tiene varias denuncias penales, siguen pues haciendo lo que le da la gana, ¿no? Coludidos con un Congreso que hasta el día de hoy no plantea la vacancia presidencial. Don Ciro, ¿usted es la única denuncia que hace en favor de Pedro Castillo? Entiendo que tiene otras denuncias. Mire, yo tengo desde el día que prácticamente en la segunda vuelta hay cerca de 17 denuncias. Varias fueron archivadas por la fiscal Benavides. Mandamos una carta cuando asumió el doctor Villena, creo que era, el nuevo fiscal de la Nación provisional también. Le pedimos una audiencia, nos derivó con la presidenta de la Junta de Fiscales, la cual nos atendió. Fui con 3 abogados y le dijimos, mire, esto ha sido archivado, no lo mueven, está retenido, ¿qué pasó? Y era en el periodo de la fiscal Benavides, ¿no? De esas se han reactivado varias, ¿no? Y es más, hemos hecho, producto del abuso de este señor Santibáñez, ministro del Interior, otras denuncias, ¿no? Como va a salir públicamente 9 muchachos inocentes que fueron detenidos acá en el puente Prialé, me parece, y han salido. Primero salieron 5, después 4 totalmente inocentes. Este señor Santibáñez denunció a un sereno de la Municipal de Lima. A través de una regidora pudimos contactarnos con él, y el señor es un trabajador. Y también hubo un homónimo de un sobrino, creo, de Quispe Palomino, que también fue denunciado y totalmente libre, ¿no? Y ni siquiera pidió perdón, ¿no? Ahora, en el caso de Pedro Castillo, por supuesto, ¿no? Hemos presentado varias recursos por los abusos que tiene. Hemos estado también ante gestiones menores, diría yo, en el hospital, en las comisarías, apoyando y sacando a la gente que a veces sale detenidas en las marchas, ¿no? Así es. Bien, bien. Tiene algunas acciones en favor de Pedro Castillo, también tiene algunas en contra de la señora Dina Boluarte. Entiendo que usted ha sido presidente del Club Apurímac, conoce muy bien a la señora Dina Boluarte. ¿No ha sido presidente usted? No. Yo fui invitado a ser socio del Club Apurímac. ¿En mi calidad de qué? En ese momento yo era presidente del Club Tarata. Tarata es una provincia de Tacna. Entonces, y yo era presidente, bueno, y me invitaron, y me acuerdo que yo también participé, le pedí a Dina, como quedaba el Club Apurímac en el centro de Lima, para una reunión del Frente Patriótico, ¿no? Entonces, en esa reunión, ahí están las fotos, fue Máximo San Román, fue el ex premier Pedro Angulo, fue Aureo Segarra, y bueno, una serie de dirigentes, ¿no? Donde se debatían temas de política nacional, ¿no? La señora Dina en ese momento se hizo presente, nos cedió un parte local y después se retiró, ¿no? Porque tenía sus funciones que hacer, ¿no? Y ahí pude conocerlo también. No, perdón, ya lo conocía a Juan Olazábal Segovia, ¿no? Que también había sido presidente. Él sí fue presidente del Club Apurímac cuando Dina creo que era funcionaria o directora de un área miembro de la Junta Directiva, ¿no? Así es. Claro, bueno, usted estará al tanto de las informaciones, las selfies que se han filtrado y los supuestos chats que habría tenido Dina Boluarte con este señor. Sí, hemos visto en la televisión. Ahorita creo que un seguimiento muy especial está haciendo Guillermo Sonday, ¿no? En Contracorriente de Willax. No, parece que le tiene un cariño muy especial a Juan Olazábal Segovia, que ya se sabe que él es host, ¿no? Y donde se muestra que aparentemente él habría estado en la playa Mykonos, ¿no? Cosa que también no es muy clara, ¿no? Porque si bien es cierto, sale información periodística, pero en los casos en la fiscalía creo que no avanza ese tema, ¿no? Por cuestiones de manipulación, ¿no? Como ha sido el caso, por ejemplo, de Nicanor Boluarte, ¿no? Que también en su caso el señor tenía que estar pues encarcelado, ¿no? Detenido provisionalmente. Sin embargo, hoy día está gozando de la libertad.
Recuerdo que nosotros mandamos una carta al Jurado Nacional de Elecciones para impedir la inscripción de ese partido Ciudadanos por el Perú. No me respondió en su época el presidente del jurado, me dijo, señor, esto está suspendido la inscripción de este partido por razones obvias, ¿no? Que había utilizado prefecto, subprefecto, no sé, hasta creo dinero había corrido, y sin embargo se burlaron de todo y ya lo han inscrito ese partido político. Don Ciro, ¿me escucha? Sí, sí, sí lo escucho, sí lo escucho. Sí, al parecer hemos tenido un pequeño corte. Bien, don Ciro, las próximas actividades en las cuales va a participar o está usted convocando. Nos decía que hay una marcha próximamente, ¿no? Claro, claro, en el aspecto social es muy importante, creo la marcha que había hoy día ha sido una marcha exitosa, multitudinaria, prácticamente autoconvocada, en algo que hemos contribuido nosotros llamando al pueblo peruano, al sector organizado, digamos, de la sociedad civil, pero hemos visto que de todo hay una indignación total por el tema de la extorsión, el sicariato, y que bueno, a raíz de la muerte del ruso que le llaman el amigo Flores, ¿no? Un hombre valiente, un artista, un trabajador, ¿no? Como todos nosotros, ha congregado a miles, porque ellos también tienen su fan, pues, como se dice, ¿no? A nivel nacional se calcula que 1 millón de personas en diferentes puntos del país ha salido. Bueno, yo pude coordinar en primer lugar con el señor Fernández, que es el administrador del Guaralino, que me dijo que me contacte con la gente de los artistas, pudimos tomar contacto con varios de ellos y nos extrañó que después de haber lanzado un primer video, digamos, ¿no? Llamando a la población, saliera alguien de Armonía 10 diciendo de que no iban a participar. Esto fue el jueves en la noche, ¿no? Sin embargo, es importante la intervención de un artista, me parece que es Yajaira o Dariela Dancourt, que publicaron que gente del fujimorismo se había acercado a tratar de romperle la mano, como se dice, a la Armonía 10 y a 2 orquestas más, que no iban a participar. Sin embargo, al mediodía de la marcha de ayer, salió un comunicado que habían reconsiderado su posición y que sí participaron, como sí lo hicieron, ¿no? Y como fueron cientos de artistas, ¿no? De diferentes géneros, folclóricos, cumbiamberos, orquestas, bandas, en fin, cantantes, ¿no? Ha sido un éxito. Bueno, el día lunes yo tengo una reunión en el Guaralino, estoy fijando la hora para poder coordinar la marcha del día martes, posiblemente sea en la tarde, ¿no? Partiendo del Guaralino para poder movilizar, ojalá que sean mucho más personas que se movilicen, ¿no? Porque este es un llamado a la paz, una marcha por la paz, contra la inseguridad ciudadana y contra las malas autoridades ligadas a la corrupción. Yo creo que va a continuar este éxito y esperemos también que la población nos acompañe, ¿no? Por eso que y haremos un nuevo llamado patriótico para que el pueblo se ponga de pie, que es el momento de poner orden en el país. Solo el pueblo salva al pueblo. Muy bien, don Ciro, muchísimas gracias. Estaremos en contacto y bueno, cualquier información ya sabe, háganos llegar, ya tiene nuestras vías. Muy agradecido como siempre. Sí, yo le pediría que por favor revise el documento que le he dado porque es importantísimo la recusación de estos 3 jueces provisionales, ¿no? Y en caso que se plantee y esto no acepte, bueno, serán denunciados por prevaricato, ¿no? Porque yo creo que esa sala es incompetente, tal como lo es ahí. Un gran abrazo y decirle finalmente a usted y a mis hermanos de Argentina, también tuve la suerte de estar allá cuando el G22, me acuerdo, el año 2017 más o menos, decirles que solamente el esfuerzo mancomunado de los hombres y mujeres que realmente amamos al Perú creará la grandeza de una nueva patria. Muchísimas gracias. Que viva el Perú. Que viva la lucha del pueblo peruano. Muy amable, gracias. Charla, amigos, con don Ciro Silva Paredes, que es autor de la denuncia contra los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Hablamos del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, don Manuel Gómez de la Torre. Mire, aquí tengo la lista completa de las personas denunciadas por los supuestos delitos de conspiración para una rebelión, sedición o motín. Esto está erradicado en la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Lima, tercer despacho, y los denunciados son el general del Ejército del Perú, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, don Manuel Gómez de la Torre Araníbar,
también el general de la Fuerza Aérea del Perú, Alfonso Artadi Saletti. También está la señora Yolanda Glena Torres Álvarez, entendemos secretaria ahí en el Ministerio de Defensa, María Esther Castro Cáceres, también Lina Sánchez Camada, exsecretaria del exministro Gustavo Bobbio, también Arturo Bobbio Carranza, también el general Luis Chávez Cresta, que luego fue funcionario de Dina Boluarte, Carlos Romero Bombancel, también jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ejército, el señor David Ojeda Parra, general del Ejército Peruano Walter Córdoba Alemán, vicealmirante Alberto Alcalá, esto es de la Marina, también Omar Palacios Torres y, por supuesto, Marco Antonio Rosa Portocarrero. Nosotros ya hemos asistido, por ahí están los videos de los señores cuando declaran exactamente sobre el audio, si es que conoce al general Víctor Canales, ¿no? Dígame, ¿conoce usted a Víctor Canales? No lo conozco, sé que es un oficial que en ese momento era coronel del ejército peruano, que se hacía pasar por asesor del ministro, pero yo era plenamente consciente de que nunca fue nombrado oficialmente para ese cargo. De acuerdo al manual de organización y funciones del ministerio, todos los cargos de confianza, llámese asesores, secretaria, son nombrados con resolución ministerial. Y ninguna de las personas que estaban en ese momento con el ministro Bobbio habían sido nombradas con resolución ministerial. Por lo tanto, para mí esas personas no tenían el cargo que supuestamente mantenían o hacían saber que tenían, ¿no? Muy bien, usted ha referido que este señor Víctor Canales era o se hacía pasar por asesor del ministro. Dice, Objeción, su señoría. ¿Qué ministro? Se hacía pasar. Está Eso, afirmando, señorita juez. no, es lo que ha manifestado, estoy repitiendo lo que ha manifestado el testigo. No al lugar, el testigo Sí. dijo se hacía pasar. Sí. Leita, ¿qué ministro era? El ministro Bobbio. Aquí entra el audio que ha generado la denuncia de don Ciro Silva Paredes, donde ubican a este señor Andrés Salas Jaén en el diálogo que tiene. Por eso le pregunta si conoce al general Víctor Canales. Bueno, en este audio se basa la denuncia de don Ciro Silva Paredes y ubica algunos personajes que están desfilando como testigos hoy en el juicio oral contra Pedro Castillo y otros por el tema de rebelión. Aquí estamos hablando de una denuncia por los supuestos delitos de conspiración para una sedición o rebelión o motín. Escuchemos. Ahí el viceministro le dijo, ¿dónde está Ojeda? Tienen que ir al Congreso a apoyar. ¿Dónde está Ojeda? ¿Dónde está Manuel Gómez de la Torre? Ya. ¿Dónde está? Y ahí conversaron y Ojeda le dijo, ay, ¿qué tienes? Que no? O sea, se empezaron a gritar, ¿no? Pero, y ahí nomás, si usted se acuerda, la Palacios, la edecán, ya estaba en el Congreso. Hay una foto. Hay una foto donde está en el Congreso ella. ¿Qué hacía en el Congreso? Ya, pero yo los vi hablar muy cordialmente al general Ojeda con el viceministro. Claro, por eso Sí. ahora yo saco la conclusión que ellos... Viceministro es el señor que acabamos de escuchar, Andrés Salas Jaén. Claro, por eso Sí. ahora yo saco la conclusión que ellos, dice, son promocionales. No, tranquila, sí. Yo no tengo miedo, general, pero que se metan con mis hijas, que se meta con mi familia, ahí me van a conocer lo mierda que soy. Recordemos que la señora Lina Sánchez Camada también es testigo en este juicio en contra de Pedro Castillo, en este juicio oral al que estamos asistiendo. Pero vamos a ver qué es lo que le preguntan. Si le van a preguntar sobre este audio, no creo. Por eso es importantísimo entender que en este juicio la Fiscalía busca demostrar de que Pedro Castillo cometió el delito de rebelión, perturbación del orden público y abuso de autoridad. Ahora, la denuncia que lleva adelante don Ciro Silva busca determinar que estos señores cometieron los delitos de conspiración, atención, conspiración para una rebelión, sedición o motín. Ahora, por eso yo le preguntaba a don Ciro si es que la Fiscalía que lleva adelante estas investigaciones decide archivar
argumentando las declaraciones del general Álvarez, ¿no? Oiga, ¿para qué vamos a investigar si ya en el juicio en contra del señor Pedro Castillo, el general Vicente Romero ha dicho que fue de él la decisión? Claro, ese es otro tema, de que si ha cometido, ha confesado delito, ese es otro tema. Estamos hablando de la denuncia que ha hecho don Ciro Silva y que hasta ahora falta que declare Bobbio, y que advierte él que hay una dilatación, ¿no?, respecto a los tiempos. Pero la Fiscalía es así en el Perú, como las instituciones tienen sus propios tiempos o tienen sus propias excusas. Pero, insisto, ¿cómo pesa, cómo incide las declaraciones de este general, que se atribuye todo en esta denuncia de don Ciro Silva Paredes, entre otros, porque este señor no está en la denuncia, de acuerdo al abogado Pachas, este señor tampoco estuvo en las instancias anteriores a este juicio oral en este proceso? Es decir, la Fiscalía al parecer lo ha metido por la ventana. No está, dice don Pachas, que conoce la carpeta desde sus inicios. Subimos a la sala de operaciones y el general Gómez Latorre se comunica con todos los comandantes generales a nivel nacional y presenta a los comandantes generales y también al que habla como comandante general encargado, entonces, de Fuerza Armada y Policía Nacional, y les dice cuál es la posición de la Fuerza Armada y la Policía Nacional de respeto y protección de la Constitución, y que no íbamos a aceptar el mensaje que se da. Dice, espere doctor un momento, le paso con el comandante general encargado de la policía, el general Álvarez. Hablo con la doctora, ¿cómo está? Le digo, dígame, ¿hay alguna orden en ese momento para detención del señor expresidente, o viene alguna? Y me dice no. Y justo, porque obviamente ahí hay monitores en la sala de operaciones, y se veía que salía el presidente por la parte posterior de Palacio. Entonces, en esa conversación le digo a la doctora, la policía va a cumplir con sus funciones. Al ver eso, al general Angulo le dispongo de que den la orden de intervención, y también estaba el teniente general, inspector general Leoncio Mejía. Entonces, le digo de que den la orden de intervención al señor expresidente. Al salir del comando conjunto le dije que procedan a la intervención, que yo me estaba constituyendo para allá, ¿no?, porque estaba dando la orden. Obviamente yo era responsable de la orden que se estaba dando. Bien, yo era responsable de la orden que se estaba dando. Bien, bueno, vamos a esperar entonces cómo sigue este proceso para determinar si es que estos señores, bueno, hablamos con esta justicia, con esta fiscalía, cometieron los delitos de conspiración para una rebelión, sedición y motín en contra de un gobierno constitucional presidido por el presidente, elegido por voto popular, Pedro Castillo Terrones. Este señor ha sido prácticamente metido por la ventana para que diga estas cosas. Por tanto, don Gómez de la Torre dice que estuvo ahí, los llamó, pero fueron ellos los que tomaron las decisiones. Y estas declaraciones han sido corroboradas tanto por este señor como también por el vicealmirante de la Marina de Guerra del Perú, el señor Alberto Alcalá Luna. Me parece que fue el general Vicente Álvarez el que recibió una llamada al respecto. Y ahí es cuando él sale y, dijo... detener a la fiscal de la Nación, no, vamos a detener al presidente Castillo. Y él se retira del comando conjunto y se fue a hacer esa acción. ¿Eso usted lo escuchó o a usted le comentaron? Él lo dijo en ese momento. Hizo un ¿Dónde se comentario. encontraban? Estábamos en el comando conjunto, no sé si en el segundo piso o abajo. ¿Y qué fue lo que comentó el general de la Policía Nacional del Perú? Hizo un comentario como, me están diciendo que detenga a la fiscal de la Nación, nosotros vamos a detener al presidente Castillo. Como le decía don Ciro cuando empezábamos la charla, este señor Álvarez no está entre los denunciados. No, pues, él dice, al parecer, el señor se está autoinculpando, ¿no? Al parecer hay ahí un acuerdo, un arreglo, bueno, tú te atribuyes esto. Y la pregunta es esa, ¿no? Si eso va a tener implicancias en esta denuncia por conspiración para una rebelión, sedición o motín. Y en el camino hacia mi oficina en Maranga me comunicaron que a 15 horas debía estar presente en la ceremonia de asunción como presidente de la señora Dina Boluarte.
Y ahí estaba. Ahora lo vamos a ver a este señor. Estaba aplaudiendo como foca. Discutimos rápidamente que no estábamos de acuerdo en que se haya disuelto el Congreso porque se estaba violando el artículo 134 de la Constitución. No estaban de acuerdo que se haya disuelto el Congreso y después lo llaman del Congreso para que el señor vaya a las 3 de la tarde para la toma de mando de la señora Dina Boluarte. El Congreso no se disolvió, siguió funcionando, vacaron a Pedro Castillo, violando su reglamento, violando su Constitución y juramentaron a Dina Boluarte. Dina Boluarte llegó con su traje amarillo, lo convocaron a todos los mandos de las Fuerzas Armadas y Policiales para estar presente en un Congreso supuestamente disuelto, como dice él. Escuchemos. Ahí está. Están cantando el himno nacional. Ese es el 7 de diciembre del 2022 y ahí está el señor Alberto Alcalá Luna, ex comandante general de la Marina de Guerra del Perú, el que dice que emitieron su comunicado porque no estaban de acuerdo que Pedro Castillo haya disuelto el Congreso. Sin embargo, está ahí en el Congreso. Y el que está al lado es el señor Walter Córdoba Alemán, a quien supuestamente Pedro Castillo le había pedido la renuncia a través de Bobbio. Es lo que dice él. Bobbio dice que no, que él decidió renunciar. Ahí están cantando el himno nacional. ¿Ah? Fíjese. Entonces, ¿disolvió el Congreso Pedro Castillo, sí o no? ¿Y cómo es que usted estaba cantando el himno nacional y aplaudiendo como foca cuando Dina Boluarte fue proclamado presidenta por este Congreso de la República? Contribuyendo con la institución. Ahí están, todos sentaditos, mírenlos. Y ahí está el general de la Policía Nacional del Perú, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, el señor Vicente Álvarez Moreno. Están todos, ¿no? Y está don Walter Córdoba Alemán. Fue un escándalo porque supuestamente Pedro Castillo, como dice la Fiscalía, vamos a demostrar que el señor Pedro Castillo, en su afán de dar un golpe de Estado, de romper el orden constitucional y convertirse en un Fujimori 2, decidió o ordenó al ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, para pedirle la renuncia al comandante general del ejército peruano Walter Córdoba Alemán. No renunció, estaba ahí. O sea, el señor nunca quiso irse. Estaba ahí. Mire, están todos. Ahí están todos. Pero lo raro es que Walter Córdoba no es que le habían pedido su renuncia. ¿Qué hace en la jura de Dina Boluarte? Pero eso no es todo. Vamos a ir a don Walter Córdoba. ¿Cuándo se formalizó el cese de sus funciones? Mi cese de funciones se formalizó el día 19 de diciembre de 2022 a través de una resolución suprema que salió publicada en el peruano. Raro, ¿no? Cuando el señor le piden la renuncia el 7 de diciembre, el 6 de diciembre en la noche, dice, le pide Bobbio, pero se formaliza el 19, es decir, tuvo tiempo para asistir a la asunción de Dina Boluarte. Gobierno, ¿quién estaba en el cargo en el gobierno? ¿Quién era el presidente de la República? El gobierno actual. ¿Quién era la presidenta o presidente? La presidenta, la señora Dina Boluarte, ¿no? Díganos, vamos a trasladarnos hasta antes de que usted se entere del cese, hasta ese momento. ¿El ministro Bobbio o algún funcionario le comunicó a usted que se reúna con el presidente Castillo? No. ¿O le recomendó? No. Cuando usted se reúne con el presidente Castillo, él le solicita o le pide a usted algo inusual, que realice un acto que vaya contra sus funciones para que usted se mantenga en el cargo? No. Gracias. Díganos, el 7 de diciembre del año 2022, ¿usted dónde residía?
En la casa que está asignada al comandante general, en el distrito de Chorrillos. Ya, ¿y esa casa quién le asigna? La institución. Díganos, ¿en esta casa hubo algún problema? Objeción, No. le van a hacer. ¿Hubo algún acto que sea de escándalo periodístico? Impertinente, objeción por impertinente, señora directora de debates. ¿Cuál es? Retiramos la pregunta, doctor. Bien. Bien, lo que ahí se quiso preguntar el abogado era respecto a este escándalo de una violación sexual por parte de su sobrino en la casa del general Walter Córdoba, ¿no? Pero llama la atención que este señor supuestamente renunció y estaba ahí en el palco del Congreso aplaudiendo la asunción de Dina Boluarte. Hoy he encontrado un artículo bastante interesante en La República que data de esas fechas respecto a este personaje Walter Córdoba Alemán. Todo indica de que este señor gozaba de la confianza de Pedro Castillo. El ministro de Defensa, el señor Barragán, le habría pedido su pase a retiro al presidente Pedro Castillo. La pregunta es por qué Pedro Castillo no le hizo caso. Y Barragán se va el 5 de diciembre del Ministerio de Defensa y llaman a Bobbio. El motivo de la renuncia de Barragán habría sido precisamente este señor, Walter Córdoba. Todo indica que Walter Córdoba fue la manzana de la discordia para que Barragán renuncie a la cartera de defensa, ¿no? Walter Córdoba, el general que no quería irse. El expresidente Pedro Castillo lo nombró comandante general del ejército cuando la institución castrense había requerido su pase al retiro por renovación de cuadros. Castillo lo designó para ganarse su lealtad, pero al final el general Walter Córdoba jugó su propio partido. El 3 de noviembre del 2021, el entonces comandante general del ejército, general de división José Vizcarra Álvarez, se enteró por los periódicos que el entonces mandatario Pedro Castillo lo había destituido sin ninguna explicación y en su reemplazo lo puso al general Walter Córdoba Alemán. Se trataba de una venganza, dice, como luego relataría el propio general Vizcarra. Castillo lo desaforó del cargo porque se negó a ascender de grado a oficiales, lo que implicaba romper con todo el proceso de evaluación y favorecer a personas que no contaban con los méritos requeridos. Por este hecho, el expresidente Castillo enfrenta una investigación. Bien, vamos entonces. Pero lo más llamativo del incidente que el ex jefe de Estado nombró en reemplazo del general José Vizcarra al general Walter Córdoba, Vizcarra había entregado a Pedro Castillo, atención, Vizcarra había entregado a Pedro Castillo la relación de generales que pasarían al retiro ese fin de año, entre quienes se encontraba precisamente Walter Córdoba. En lugar de disponer su baja por causal de renovación de cuadros, Castillo lo designó comandante general del ejército. De acuerdo con fuentes de la República, en el ejército, en lugar de designar al general David Ojeda Parra como correspondía en la comandancia general, el exmandatario canjeó la lealtad de Walter Córdoba a cambio de su nombramiento. La difusión del nombre de Walter Córdoba como nuevo comandante general del ejército tuvo el efecto de una bomba en el general José Vizcarra, no solo porque le había informado a Pedro Castillo que Córdoba pasaba al retiro, sino también que Córdoba era su número 2, jefe del Estado Mayor General del Ejército y compañero de la promoción Héroes de Concepción que egresó en el año 1985. Córdoba no le había dicho nada a Vizcarra de la decisión del ex jefe de Estado, Pedro Castillo, por lo que al enterarse del cambio sintió los efectos de lo que significa una traición. Es decir, Vizcarra se fue mal con Pedro Castillo porque él había enviado la lista de personal que tenía que pasar a retiro. Al optar por un oficial cuya situación había dispuesto que pasara al retiro, el ex jefe de Estado pretendía, al menos en el ámbito de la intención, de contar con la confianza de un alto jefe militar, pero que dentro de la institución enfrentaba serias resistencias. Hablamos de don Walter Córdoba. De acuerdo a la República, que afirman de que el nombramiento de Córdoba
por parte de Pedro Castillo, a pesar de que el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Vizcarra, le dijo que el señor tenía que pasar a retiro porque ya correspondía, Pedro Castillo lo habría nombrado para congraciarse con Antauro Humala, dice el Fuentes de la República. Esto, que pareciera una especulación, se confirmó cuando Castillo puso en el Ministerio de Defensa a Daniel Barragán Coloma, quien fuera candidato a la vicepresidencia por Unión por el Perú UPP, en cuya plancha electoral también estaba la esposa de don Antauro Humala Tazo. Sin embargo, cuando llegó la hora de la prueba de fuego de la lealtad de Córdoba con Pedro Castillo, no funcionó, dice la editorial. Durante la gestión del excomandante general del Ejército se registraron una serie de irregularidades en la administración y dentro de la institución había quejas sobre la cónyuge del general Walter Córdoba, Frida Ayala, quien asumía funciones que no le correspondían hasta el punto de considerarse intromisiones. En lugar de una intervención decidida, Pedro Castillo pasó por alto los reportes que recibió sobre la situación o la actuación de Walter Córdoba. E incluso uno de los más escandalosos, un sobrino del comandante general del Ejército, el señor José Mogollón Medina, cadete de la Escuela Militar de Chorrillos, fue denunciado por una joven de haber sido violada sexualmente en la residencia asignada a Córdoba el 9 de octubre del 2022. Es por eso que le preguntaba el abogado, ¿no? Ahí en ese domicilio ocurrió un hecho o un escándalo periodístico y la fiscalía ha objetado que él, pues, no venía al lugar. No obstante, que se manipuló el parte policial para indicar falsamente que el ultraje se produjo en el círculo militar de Chorrillos y el cadete siguió asistiendo a sus clases normalmente. Pedro Castillo no hizo nada al respecto y Córdoba continuó como comandante general del Ejército, en un momento en el que la indignación dentro de la institución castrense era un solo grito. Bueno, Walter Córdoba creyó que sobreviviría entre los últimos vaivenes de la crisis del gobierno de Castillo. Según algunas fuentes, por los hechos mencionados, el exministro Daniel Barragán solicitó al expresidente que pidiera la renuncia a Córdoba. Como no aceptó, Barragán prefirió presentar su carta de dimisión. Castillo no podía pasar a retiro a Córdoba por su propia iniciativa. El 16 de junio de este año, el Congreso, por insistencia, aprobó una ley que prohibía al jefe del Estado dar de baja a los comandantes generales, al menos que estos dimitieran y lo pidieran, o ellos renunciaran. Ya, entonces no podía hacerlo, tampoco Pedro Castillo. Dice: de acuerdo a una iniciativa del Congreso del 16 de junio del 2022, por insistencia aprobó una ley que prohibía al jefe del Estado, o sea, al presidente, dar de baja a los comandantes generales, al menos que estos pidan su renuncia. En lugar de Barragán, Castillo juramentó al general del Ejército peruano en situación de retiro, Gustavo Bobbio Rosas, el martes 6 de diciembre. Ese mismo día, Bobbio se reunió con Walter Córdoba y le solicitó que renunciara. Eso es lo que dice Córdoba. Bobbio dice que no. Como informó la República, acordaron que a las 7 de la mañana del día jueves se reunirían con Pedro Castillo para formalizar su salida. Ese era el plan de Bobbio. Córdoba tenía otro. ¿Cuál era el plan de Córdoba? Castillo aceptó la carta de renuncia de Córdoba. Bobbio acordó con Castillo que volverían para que firmara las resoluciones del pase a retiro por razones personales de Walter Córdoba y el nombramiento del general David Ojeda Parra como nuevo comandante general del Ejército. Bobbio arribó a Palacio de Gobierno cuando éste se preparaba para dar un discurso. Sin embargo, el entonces ministro de Defensa logró que firmara las resoluciones. Minutos después, Castillo lanzó el discurso para sorpresa de Gustavo Bobbio y otros. De regreso al Ministerio de Defensa, Bobbio hizo pública su dimisión al cargo y casi al mismo tiempo se enteró que Walter Córdoba había estado en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas bajo la jefatura del general de división del Ejército peruano Manuel Gómez de la Torre.
junto con los comandantes generales de la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. También supo que Córdoba se había sumado al comunicado en contra del golpe de Pedro Castillo. Pocas horas después, Walter Córdoba, quien muy poco antes había renunciado a la Comandancia General del Ejército, reapareció en el balcón de invitados especiales del Congreso con la plana mayor de comandantes generales para asistir a la juramentación de Dina Boluarte. Probablemente entre los más sorprendidos se encontraba el presidente del Congreso General del Ejército del Perú en situación de retiro, José William Zapata. Según fuentes de este diario, William Zapata comunicó a Córdoba que estaba enterado de los casos que lo involucraban, una situación que afectaba la imagen del ejército, por lo que le sugería que renunciara. El otro camino era la Comisión de Fiscalización lo citara para que rindiera cuentas, pero con el golpe, milagrosamente, Córdoba pareció útil para la puesta en escena del nuevo gobierno promovido por José Williams. Bueno, al menos ahí en la República le atribuyen a José William Zapata el hecho de promover el nuevo gobierno, ¿no? Vamos a ir aquí a ver cuando Córdoba está aplaudiendo. Ahí está el señor. Bien, continuamos. La República solicitó varias veces al general Córdoba su versión de lo sucedido, pero nunca hubo respuesta. Recién después de la publicación de 3 reportajes en los que quedaba en evidencia que el general Walter Córdoba Alemán se mantenía en el cargo, por decirlo menos, de una forma irregular, fuentes cercanas a este diario señalaron que todo estaba dentro de las normas. Manifestaron las fuentes relacionadas con el general Córdoba que Pedro Castillo efectivamente firmó el pase al retiro de este y la designación del general David Ojeda, pero que lo hizo luego de su discurso golpista, por lo que dichos cambios quedaron sin efecto. O sea, eso era el argumento, ¿no? Efectivamente, Pedro Castillo firmó la resolución, pero lo hizo después de leer su discurso golpista. Por lo tanto, lo que haya firmado queda sin efecto y yo me sigo quedando en el cargo y voy a aplaudir a mi nueva presidenta, Dina Boluarte. Eso es lo que dicen fuentes cercanas a Walter Córdoba, o dijeron fuentes cercanas de Walter Córdoba a la República. Sin embargo, dice, la versión de Walter Córdoba no se sustenta en los hechos relatados por la República. La plataforma de investigación de IDL Reporteros también ha publicado una narración del caso, que tampoco coinciden con la versión de Córdoba, y el exministro Bobbio ha reiterado que la secuencia de los hechos de los que fue protagonista y testigo indican que Córdoba renunció antes del golpe. Y eso es lo que ha dicho Bobbio, que en horas de la mañana él fue y renunció, y Pedro Castillo le dijo que había cumplido su ciclo. Y ahora vamos a escucharlo un poquito más. Este diario también pidió al ministro de Defensa, Alberto Otárola Peñaranda, estamos hablando del 22 de diciembre, información sobre la situación de Córdoba, quien estuvo presente en la celebración del Día del Ejército el 9 de diciembre y continuó ejerciendo funciones. Pero los constantes viajes de Otárola, debido a los estallidos de violencia en diferentes partes del país, impidieron que se pronunciara. Bien, pero hoy en la mañana, hablamos del 20 de diciembre, aparecieron finalmente las resoluciones del pase a retiro de Córdoba y la designación del general de división del ejército peruano, David Ojeda Parra, como comandante general del ejército, más de un año después que Pedro Castillo nombró a Walter Córdoba, creyendo que sería leal hasta el final. Bien, ¿y por qué duró tanto tiempo Walter Córdoba? Supuestamente había renunciado. Él dice, no, en realidad la resolución que firmó Pedro Castillo lo hizo después de leer el mensaje golpista, ¿no? O el mensaje donde rompía el orden constitucional, pero por eso quedaba sin efecto, porque no tenía valor, porque ya para ellos, una vez que lee el mensaje, pues el señor ya no tenía ningún poder como jefe de Estado. Pero escuchemos aquí cuando... ¿Usted tomó conocimiento o el señor Córdoba Alemán le dijo cuáles eran los motivos de su pase al retiro? A ver, eso fue una conversación privada que creo que no tengo derecho a decirlo. Pero definitivamente no fue nada relacionado al golpe, nada relacionado a una colusión, no.
Fueron otros motivos, pero finalmente él me dijo, me voy por motivos personales. Córdoba dice que Bobbio le pidió la renuncia. Bobbio dice que no, que él renunció por voluntad propia. Gómez de la Torre dice que Córdoba le dijo que Bobbio le pidió la renuncia, y también el señor Andrés Salas Jaén, ex viceministro, también dice que él le dijo, ¿no?, el señor Córdoba, que Bobbio le había pedido la renuncia. Bien. Señor Bobbio, ¿qué funcionario era el encargado de disponer el cese y de escoger a la persona que ejercía como comandante general del ejército? ¿Usted tiene conocimiento? El presidente es el que elige. Del señor Walter Córdoba Alemán. ¿Usted fue a hablar con este señor a Palacio de Gobierno cuando se desempeñaba como presidente el señor Pedro Castillo Terrones? Claro, el día 7 fueron los comandantes generales a exponerme su situación y sus planes. Y luego de terminar su exposición, el general Córdoba me dijo que él quería hablar con el presidente. Él quería hablar con el presidente. Señor Bobbio, ¿dónde fue lo que usted acaba de mencionar, la exposición de los generales? En el Ministerio de Defensa. ¿A qué hora se realizó eso? A las 5:45 de la mañana. Del día 7 de diciembre. Sí. Señor Bobbio, ¿cómo es que usted toma conocimiento sobre el mensaje a la nación proclamado por el hoy expresidente señor Pedro Castillo Terrones? ¿Nos podría decir al respecto? A ver, yo voy al ministerio llevando las dos resoluciones, la del cese de Córdoba y el nombramiento de Ojeda, y me dicen que me quede ahí, que el presidente iba a hacer un llamado a la nación. Yo pensé que iba a ser un llamado de conciliación, ¿no? Que él iba a decir al Congreso, déjense de fastidiar, trabajen y dejen que yo trabaje. Es lo que yo pensé. Pero veo que el presidente, disculpe, pero estaba temblando un poco y lee su mensaje a la nación. ¿A qué hora fue eso cuando usted concurrió a Palacio de Gobierno? A ver, yo concurrí 2 veces. Primero fui con Córdoba, que quería hablar con el presidente. Regresé a Palacio porque el presidente ya había aceptado la renuncia de Córdoba y también ya había aceptado que siga Ojeda. Hice las resoluciones y regresé para que él firme las resoluciones. Habrá sido pues las 10, las 11. ¿Y el señor expresidente, señor Pedro Castillo, llegó a firmar dichas resoluciones? Firmó las resoluciones. ¿Qué hizo usted con dichas resoluciones? Ahí viene el problema. Cuando yo asumo el ministerio... Bien, Bobbio dice que firmó las resoluciones, por tanto Córdoba ya no debería haber estado como comandante general del Ejército del Perú. Sin embargo, el señor estuvo como comandante del Ejército del Perú y ya hasta el 19 de diciembre. Entendemos que por presión de los medios. A Gómez de la Torre también le preguntan sobre este caso, ¿no? Que nosotros para eso lo hemos convocado a don Ciro para hablar sobre esta denuncia que él lleva adelante. ¿Qué es lo que va a pasar con las declaraciones de don Vicente Álvarez Moreno, que se le atribuye prácticamente ser el responsable de la detención de Pedro Castillo, la decisión, ¿no?, y la detención? El Comando Conjunto. El general encargado de la Policía Nacional del Perú, comandante general, ¿recuerda su nombre? ¿El encargado? Sí, el encargado. Es el general Vicente Álvarez. ¿Recuerda en qué momento o en qué orden llegó? No, no lo recuerdo. ¿Recuerda con quién llegó? Tampoco. A mi despacho entraron los comandantes generales. Díganos, cuando llegó el comandante general encargado de la Policía Nacional del Perú, ¿conversó con usted? Todos conversamos. ¿Sobre qué temas? Específicamente el comandante general de la Policía. Exactamente sobre el mensaje que había dado el señor Castillo. ¿Algo más? La conversación en todo momento giró en base a ello. ¿Le mencionó acerca de algo inusual? No. En ese momento, no. ¿El señor le ayudó a confeccionar el comunicado? Yo había ordenado que se haga un proyecto de comunicado en base a determinadas indicaciones. Cuando sale el comunicado, lo pusimos en conocimiento de todos los presentes. Seguramente que habremos hecho algún cambio y el producto fue el comunicado final.
¿Usted tiene conocimiento si al general Córdoba le asignaron un domicilio? Sí, a los comandantes generales, Ejército, Marina y Fuerzas Aéreas se les asigna un domicilio. Al del Comando Conjunto no. Díganos, ¿usted tuvo conocimiento si ese domicilio durante la temporada del noviembre del año 2022 tuvo algún tipo de problemas? Bueno, la fecha no la recuerdo. ¿Pero No, recuerda que hubo sé problemas qué en ese domicilio del general Córdoba? Si me puede recordar qué tipo de problemas. No puedo introducir un dato. Recuerda, dígame usted si es que usted lo recuerda. El tiempo que ha vivido el general Córdoba en su casa debe haber sido amplio. No sé si específicamente en el mes de noviembre haya ocurrido algo. Anteriormente. No sé qué tipo de problemas pueden ser, domésticos, no puedo yo ¿Judiciales? afirmar. No lo recuerdo. Díganos, para ser comandante general de las Fuerzas Armadas o para que usted esté en el cargo de jefe, ¿cuál es el tipo de conducta que se solicita? Ejemplar. ¿Personal? Fundamentalmente en todos los aspectos. ¿O funcional? En todos los aspectos. Si tuviera algún tipo de problema, ¿qué pasaría? Tendría que ver qué tipo de problemas son. Supongamos un problema judicial, que hay una noticia. Objeción, señora directora de debates, es una pregunta especulativa, ya está... Sí, fundada la... Bien, ahí cortan porque no se podía avanzar más, ¿no? Pero era el tema del escándalo de la violación de el sobrino del general Walter Córdoba a una jovencita en su domicilio. Bueno, amigos, va a declarar en el juicio la señora Lina Sánchez Camada. No sabemos qué le van a preguntar los abogados, pero ella, en este diálogo registrada en un audio con el general Canales, es también parte de la carpeta fiscal de esta denuncia que ha interpuesto don Ciro Silva Paredes, y ahí pues se le busca la responsabilidad a estos señores, entre ellos el general del Ejército del Perú, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, don Manuel Gómez de la Torre. Los supuestos delitos de conspiración para una rebelión, sedición o motín. Esperemos, ¿no?, que al menos en estas audiencias le pregunten sobre estas situaciones que pasaron ahí el 7 de diciembre en el Ministerio de Defensa, aunque dice don Bobbio de que él los convocó a todos ahí a las 6 de la mañana. Esto ha sido planeado, el golpe del profesor, para mí, yo estoy segura que esto ha sido planeado de los caviares con los terrucos. ¿Por qué? Los terrucos está ahí la miserable de la que, ¿cómo se llama? La Betsy, con el viejito loco. Ellos han hecho ese escrito, si usted se da cuenta, ellos han hecho ese escrito porque ellos han estado metidos ahí en el CAE. De ahí ha salido. Sí, pues sí, eso es verdad. De la izquierda, de los caviares, ¿quién están metidos? De los caviares está metido, ahí ha estado el Salas, que es del Porqui, del partido de Porqui. ¿Cuál Ahí Salas? estado ¿Es el viceministro? El viceministro, claro. Ya. El que creo que es marino, ¿no? Claro, ese es el marino que ha estudiado en ¿cómo se llama? ¿Colegio militar? Colegio militar, y es promoción de General Ojeda. Ah, caramba, no sabía eso. Yo tampoco no sabía, yo recién me he enterado. Y le cuento otra cosa, general. Estos miserables, que es de los caviares, ¿qué hacían a las 6? Yo recién ahora saco, o sea, a mí me ha utilizado hasta el general Bobbio. ¿Por qué? Porque el general Bobbio, su hijo del general Bobbio, es pata con Dina. Ah, caramba. Es como su asesor, entra cuando quiere a Palacio. Yo sé porque yo he investigado, general. Entonces, estos se han juntado, los caviares y los terrucos, para traérselo abajo al presidente. Si usted se acuerda, ellos van y también lo meten al general Córdoba. O sea, a Córdoba, delante mío, le dice Ojeda, tú te renuncias por esto, y Córdoba agarró, y después ellos han hablado solos, y en un momento se juntan los tres comandantes generales. Bien, acá hay un dato también que aporta Alina. Ojeda le dijo a Córdoba que renuncie. Delante mío le dice Ojeda, tú te renuncias por esto, y Córdoba agarró, y después ellos han hablado solos,
y en un momento se juntan los 3 comandantes generales con el general, ¿cómo se llama? Con el jefe de comando conjunto y conversan ahí al lado del... No sé qué habrán conversado y después de ahí pide Córdoba que lo lleven donde el presidente. Para mí que ahí le dijeron a... Bien, eso ha sido a las 6 de la mañana, ahí en el Ministerio de Defensa. Pide que lo lleven ante el presidente, dice Alina Sánchez Camada, que va a declarar. Ojo, este audio está en poder de la Fiscalía. Es por eso que todas las personas que están involucradas en esta investigación tienen que verlo con este diálogo, con esta conversación. Todos los personajes que ahí se les nombra son parte de la carpeta fiscal. Lleven donde el presidente. Para mí que ahí le dijeron al presidente... Ya, lo que hace aquí, ella ya es, para mí, es su opinión, ¿no? Pero aquí esta partecita sí, dice que yo vi que estaban conversando y el señor le dijo que renunciara. Entonces, ella cuando dice para mí, es su opinión. Para mí que ahí le dijeron al presidente que no tenía apoyo de los militares, ¿no? Entonces, por eso el presidente cuando lee temblando. Y donde el presidente no lee en su despacho, lee en el despacho de Betsy. Ese es un detalle, sí, pues. No, entonces ahí le obligan para que lea el presidente. Entonces, esto ha estado preparado. ¿Y las demás personas que estaban ahí entonces? No, eso era una cojudeada, general, por favor. Usted es un hombre inteligente. Usted se ha dado cuenta, ahí ha estado supuestamente el que la economista, que también era de la San Marcos, acuérdese. Ya, San Marcos, todo sí. De la San Marcos y eran también marinos. Casi todos eran profesores de la San Marcos que venían como ministros. Y esos que entraron sin registrarse temprano, esos oficiales en retiro. Mire, ahí ha estado, general, si usted se acuerda, usted estaba caminando en otras cosas, yo me acuerdo que usted bajó usted desapareció. Bajé a buscar un documento al piso 10, recursos humanos. Ya, cuando usted no estaba ahí, llegó, por eso le estoy llamando, ¿usted ha autorizado la entrada de Chávez Cresta y de Romero Bombansi? No, de ninguna manera, pero los vi ahí, yo no sé por dónde han entrado. Bueno, y esa también es la pregunta que faltó que le hagan a Bobbio, ¿no? Porque esos señores estaban ahí. Si usted dice que había convocado para personal, para designar, nombrar, constituir su equipo, ¿qué hacía este señor ahí? Yo tampoco, porque yo no he autorizado esa entrada. Le he llamado a la otra secretaria, ¿no? La que estaba ahí, porque se acuerda que a mí todavía no me habían activado. Claro, efectivamente. Si a ti no te dejaban entrar, que ya trabajabas ahí. A mí no me dejaban entrar, yo trabajaba ahí y no me dejaban entrar. A mí no me han activado y ya se había pedido que me activen, pero no se me ha activado. Aún más, esos que había llevado Bobbio, ¿se acuerda? El que iba a ser su ministro, que era economista, que no sé, todos, nunca se le hizo su resolución. No, pues. ¿Por qué? Y lo más raro, ¿no? El sistema, se colgó. Bajaron la palanca de todo lo que es internet. Sí, bajaron, porque cuando yo bajé después que presentó, cuando Bobbio hizo su renuncia, ¿no? Yo dije, oye, ¿qué pasó? No hay sistema. Y ordenaron que se bajara la palanca. Ya, y dime por tú, eso dime tú, ¿por qué aparte de los comandantes generales, también estaba ahí el jefe de Estado Mayor? Claro, yo no sé cómo entró. Yo me acuerdo que yo lo llamé al general Ojeda. Ya. Porque me dijo Bobbio, me dijo que venga el comandante, el general Ojeda. Pero yo lo llamé. Pero cuando entró Ojeda, yo no sé cómo ha entrado. ¿Y con quién habló? Porque yo sí lo vi entrar al despacho. Porque los comandantes generales estaban en una sala aparte. Claro. No, General, acuérdese. Si usted no se acuerda, han estado en la sala, en la oficina del ministro, estaba Chávez Cresta, estaba Romero Bombansi y estaba el general Ojeda. Al otro lado estaban
los supuestos que iban a estar en la plana mayor de funcionarios del Ministerio de Defensa, La que alta nunca dirección. les hicieron y la alta dirección, que nunca les hicieron su nombramiento ni nada, ¿no? Y ahí también estaban los comandantes generales, que no hacían nada. Bien, bueno amigos, ahí Chávez Cresta, quien ya en diciembre del 2022, después cuando Otárola es nombrado premier o presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo del señor Angulo, Chávez Cresta es nombrado como ministro de Defensa y él estaba ahí el 7 de diciembre. Bien, hay muchas cosas que, como decimos en esta audiencia, no se está investigando o no se está buscando, no se está haciendo hincapié en estos temas, ¿no? Simplemente la Fiscalía lleva a sus testigos, trata de sustentar, fundamentar su tesis, ¿no? De que Pedro Castillo dio un golpe de Estado o cometió el delito de rebelión, alteración del orden público y abuso de autoridad. Esos son los tres delitos que la Fiscalía trata de probar a través de sus testigos. ¿Sí? Está citada la señora Lina Sánchez Camada, sí, como ha estado citado el como ya participó el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, don Manuel Gómez de la Torre, y prácticamente no le han preguntado nada de este audio. ¿Qué hacía ahí? ¿No? No le han preguntado tantas cosas que está diciendo doña Lina Sánchez Camada. Ahora, ¿por qué la señora denuncia, habla con el general Víctor Canales, que después ya se supo que era él, ¿no? En realidad no solamente hay un audio, y tiene varias entrevistas a los medios corporativos, por ejemplo, a la señora Juliana Oxenford. Hay denuncias que ella ha hecho en contra de el señor Andrés Salas Jaén, quien era en ese momento viceministro, cuando ella habla ahí, cuando el señor era viceministro y que, bueno, da cuenta de una serie de situaciones, que gritaba, vamos al Congreso, viva la democracia, cayó ese golpista, ¿no? Hablamos de este señor. Y este señor después fue nombrado como asesor de Alberto Otárola. Es decir, estuvo trabajando en el Congreso para José William Zapata. Este señor es de la Marina también. Estuvo trabajando como asesor del almirante Montoya. Fue asesor de la comisión que supuestamente encabezaba Montoya para investigar el fraude que ellos denunciaron que Pedro Castillo habría hecho para ganar las elecciones. No investigaron nada, se tiraron la plata y dijeron que la Fiscalía se encargue de investigar. Luego aparece en el Ministerio de Defensa. Y después va a parar como asesor de Alberto Otárola. En plenas masacres, él va como asesor. Y a este señor tampoco le han preguntado, más que solamente le han dicho, ¿usted conoce al señor Víctor Canales? Y el que ha dicho. Que ha dicho que sí, bueno, se hacía pasar por asesor de Gustavo Bobbio. Dígame, ¿conoce usted a Víctor Canales? No lo conozco, sé que es un oficial que en ese momento era coronel del ejército peruano, que se hacía pasar por asesor del ministro. Es una pieza clave, porque el señor estuvo, apenas asume Pedro Castillo, trabajando en el Congreso, integrando esta comisión, luego está en el Ministerio de Defensa y finalmente pasa a ser asesor de Otárola. Vea los roles y los tiempos donde se van ubicando cada personaje que hoy vemos desfilar en este juicio, obviamente donde la Fiscalía solamente busca comprobar los delitos que se le imputan a Pedro Castillo. Y aquí estamos recordando, esto ha sido agosto del 2021, cuando don Manuel Gómez de la Torre, con barbijo, le jura la lealtad a Pedro Castillo. Escuchemos, por favor, a ver si podemos escuchar el audio. Conjunto de las Fuerzas Armadas y los señores comandantes generales de las instituciones armadas y la Policía Nacional del Perú. General de Ejército, Manuel Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. General del Aire, Jorge Luis Chaparro Pinto, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú.
General de Ejército José Alberto Vizcarra Álvarez, Comandante General del Ejército del Perú. Almirante Alberto Alcalá Luna, Comandante General de la Marina de Guerra del Perú. General de Policía César Augusto Cervantes Cárdenas, Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Bien, ahí está Vizcarra, ¿no? Comandante General del Ejército del Perú, le pedía su retiro del señor Walter Córdoba. Al parecer Castillo se jugó por él, dice la República, para congraciarse con Antauro Humala, y finalmente no se quería ir el señor. El jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, general del Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar, se presentan ante la presidenta y es el general del Comando Conjunto quien en estos momentos le hará la entrega del bastón de mando a la presidenta Dina Boluarte. Hay que señalar que es la primera vez que una mujer en nuestro país asume este cargo tan importante, pero también hay que señalar que la presidenta Dina Boluarte es la primera mandataria de el Perú. Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, comprometiéndole a velar por nuestra institucionalidad.